Estamos aquí en la comunidad del Relleno, Michael Rosales Basurto, Vilma Vélez, para entrevistar a la señora María Auxiliadora, que nos cuente su vida. Ahora sí, díganos sus dos nombres, sus dos apellidos y cuántos años tiene. Bueno, yo me llamo María Auxiliadora Pinargote Talledo. Y yo nací el 56. Tengo 70 años, los voy a cumplir el 4 de enero. ¿Y cuánto tiempo ha vivido aquí? Yo aquí ya tengo como unos 37, 38 años, ya para los 40. Cuéntenos también quiénes eran sus padres, cómo se llamaban, cuántos hermanos ha tenido. Mis padres fueron Francisco Pinargote y Rosita Talledo. Todos dos ya están muertos, fallecidos. Y fuimos 10 hermanos, 3 varones y 7 mujeres. ¿Y dónde nació usted? Yo nací en Cañaveral, cerca de Palmar. Ahora, ¿cuántos hermanos tuvo? 10, 3 varones y 7 mujeres. La mayor, que ya es moretita, se llamaba María Pinargote. La que le sigue se llamaba Eura Pinargote, ya fallecida. El que le sigue fue varoncito, que es Gualberto Pinargote, que ha quedado papá de todos. Y Wilfrido Pinargote. Y ahí le sigue Ángela María del Carmen Pinargote. Ahí sigue Andrea Pinargote. Ahí sigue Mariana Pinargote. Y ahí, ¿quién habla? Auxiliadora Pinargote. Y ahí, Francisco Pinargote. Y ahí, mi hermanita Audrey Pinargote, que ya también es fallecida. ¿Y cómo eran las relaciones con sus padres? Con mis papás era muy buena, todo era muy bueno. Creo que yo no he tenido padres tan bellos como nadie los ha tenido tan bellos como mis padres. ¿Y cuál era el trabajo que hacían con ellos? Nosotros trabajábamos en la siembra de arrancar y reimplantar, que quiere decir son las mieses pequeñas, como es el tomate, la cebolla, el repollo, el ají, el nabo, todas esas cosas, la haba, el frijol. ¿Y sus padres eran estrictos con usted? No. Mi mami sí nos castigaba con un trapito. El trapito, el de secar los platos nos daba, pero nos daba hasta fiebre. Y mi papi no le esté pegando a las niñas que después se enferman. Pero ese era el castigo más grande de nosotros, con un trapito. ¿Y cómo eran sus abuelitos? Y yo no conocí a mis abuelitos. Cuando ya me di cuenta de mi vida, ya por parte de padre, ya habían muerto todos dos. Y por parte de madre, tan solo la abuelita francesa la conocí. Ella se llamaba Catalina Pinargote. Y me gustaba pasar todas las vacaciones ahí donde mi abuelita. Ella siempre me decía, me ponía a lavar platos, porque para mí era un gusto. Y tenía esos lindos pocillos de porcelana grandes que se usaban de antes. Y me decía, chaleco y corbata, donde me quieras un pocillo te dejo 2 años. Abuelita, ahorita le quiero 2 pocillos para que me deje 4 años con usted, porque los gustaba estar donde mi abuelita. ¿Y cómo eran ellos con ustedes? ¿Cómo dice? ¿Cómo los trataban? ¿Cómo nos trataban? Bien, a nosotros nos trataban bien. ¿Y solo tuvo a él
¿Solo a ella conoció? A la única abuelita conocí yo. Ya cuando yo me di cuenta de mi vida ya no tenía los otros 3 abuelitos. ¿Y se sabe los nombres? Ya mi abuelita Catalina Pinargote. Y mi abuelito Gualberto Loy. Y mi abuelita por parte de padre Emiliana Pinargote. Ahí están los 4, 2 mujercitos y 2 varoncitos. ¿Y usted participaba en actividades de la comunidad? Cuando yo empecé a estar grandecita ya sí participábamos. Por ejemplo, cuando estábamos en la escuela, ¿no? Ahí participábamos con las veladas artísticas. Canciones, recitaciones, poemas, ruedas. ¿Y con qué personas vivía usted cuando era pequeña? Con papá, mamá, mis 9 hermanos y gentes criados que mi mami tenía, y mi padre crió muchos, tuvo más criados que hijos. Cuéntenos, ¿y cómo era esa relación, esa vivencia? Usted de pequeña, sus hermanos y otra gente más que vivían ahí, ¿cómo era? ¿Cómo era un día normal con todos los que estaban ahí criándose junto a ustedes y sus padres? Todo era normal, pero todos le hacían caso a las niñas. Nosotros éramos las niñas y todos ellos hacían caso a lo que nosotros les decíamos. Y a veces papá le preguntaba, ¿y ustedes quién nos puso a hacer? Las niñas nos dijeron. Por ejemplo, el oficio que nosotros a veces nos tocaba, a veces jugando por muñeca, ya no ve el muchacho como es, o jugando indoor. Por ejemplo, al final Rufino, no es tal cosa, ayúdanos a hacer, que nos toca a nosotros, que nosotros te mandamos a comprar un cigarrillo. Y al final Rufino hacía los oficios así, con todo. El que casi era más flojo era Roberto, el finito Roberto. Después los demás se hacían todo, lo que nosotros le decíamos. ¿Y qué juegos sabían jugar ustedes? Nos dice que había bastantes personas, niños y... Ya, el indoor. En la casa había una cancha de indoor. Y ahí jugábamos todos, mis hermanas, nosotros, iban las hijas de la afinada Marina, las hijas de mi compadre Jota, afinado, y los talleros. Era una banda de palomas, eran hartísimos. Solo jugaban pelota, ningún otro Pelota, juego, ¿no? nada más. Ese era el juego de nosotros cuando ya empezamos a ser adolescentes. Cuando niños sí jugábamos otros juegos. ¿Cómo qué juego jugaban? El pitcher, qué? Pitcher. ¿Y eso qué es? Era que hacían huequitos, hasta 8 huequitos, y se tiraba una pelotita. La que la cogía le tiraba, al que le pegaba, le tocaba tirar la pelotita y vuelta a pegar. Así era el pitcher. Y también la cuerda, brincábamos la cuerda. ¿Ya? Esos juegos hacían. ¿Qué razón aprendió en la casa? ¿Qué razón? ¿Qué razón? ¿Qué petala? ¿Qué rezó? ¿Qué rezo? ¿Qué rezos aprendió en la casa? Ah, sí, nosotros el Santo Rosario sí lo rezábamos todos los días a las 6 de la tarde. Después que jugábamos pelota, nos bañábamos porque el río estaba cerquita, nos bañábamos y a rezar el Santo Rosario. Esa era la devoción de todos los días a las 6 de la tarde. ¿Y qué era lo que más les gustaba de niños en el ambiente que había dentro de la casa, dentro del lugar donde vivían? ¿Qué era lo que más les gustaba hacer? Lo que más nos gustaba hacer a nosotros, bueno, nosotros le cuento que oficio no hacíamos, pequeñas no hacíamos oficio, porque éramos niñas estudiantes, y mi papi como eran acomodados, pues había la cocinera, había todo eso. Ya cuando fuimos adolescentes, que ya no tuvimos cocinera, sí nos tocó hacer. Y ahí lo que más nos gustaba era que mi mami les dijera, a fulana les toca hoy la merienda.
Pero pues más quería cocinar lo más bueno que se podía. Era nomás coger, porque había la gallina pico con pico. Y no era coger un pollo, pelarlo y hacer un estofado y arroz y café con platanito. Era el mejor potaje de nosotros y para mis padres. Y a veces había que matar hasta 2, 3 porque había bastante gente en la casa. Había bastante. Y ya bueno, eso era ya cuando había cocinera. Ya después cuando fuimos adolescentes fue bajando la guardia ya de la gente. Ya cuando murió papá ya bajó todo. ¿Cómo se sentían ustedes al ver que la casa estaba llena de gente, no solo de la familia, sino también de otros parientes, de otros vecinos, de otros personas allegadas a la familia? ¿Cómo se sentían ustedes? Bueno, a veces estábamos bien, a veces no estábamos bien, porque usted sabe que la privacidad de las personas es muy importante en el hogar. Ya, pero como mi papi así nos enseñó, ya se hizo, la costumbre se hizo ley. Mire que Colombita con la mamá, don Sablón, venían y pasaban años enteros ahí, como dueños de casa. ¿Y era lo mismo cuando había gente de fuera o era...? No, pues era diferente porque nadie se salía a la sala, nadie se salía... Nomás nosotros caminábamos entre los 3 cuartos que había acá y una cocina que había, que aparte de la otra cocina que cocinaban, baño y servicio. Ya, y el comedor, pues, sí, porque para comer, sí, mi papi le gustaba comer reunido con todo. Pero no entrábamos, no cabíamos, porque éramos algunos, éramos bastante. Por eso había 2 comedores y se servía en los 2 comedores. Sí, era bastante gente en la casa todo el tiempo. Yo anoche me pensaba y contaba todo eso. ¿Cómo hacían en la hora de la alimentación, o sea, en la preparación de la comida, para distribuir la alimentación? ¿Era lo mismo para todos o...? Lo mismo se cocinaba para todos. Y ahí la cocinera pues se encargaba, mamá ayudaba, mi mamá no dejaba de hacer. También ayudaba, la Colombita ayudaba, su mamá de Colombita también ayudaba. La que no ayudábamos era nosotros. ¿Y a qué se debía que venga gente a convivir con ustedes ahí por mucho tiempo? Eran parientes, porque había sido hija del compadre, porque se llevaban bien, se estimaban, y así era. Pero sí era bastante gente, a veces hasta 30 personas comíamos ahí. ¿Todos los días? Todos los días. Sí, como papá, yo que sé cómo hacíamos, como hacía mi pobre madre, porque no había refrigerador en ese entonces, no había que guardar demasiado. Yo no sé cómo sí, gallinas, cómo mataban gallinas y cómo se criaban, no se perdía. Y ahora uno cómo se le pierden sus animalitos. Y ahí, mamá dejaba ordenado y se botaba su chácara y la muchacha vamos a regar y todas seguíamos. Era un gusto ir a la chácara a regar y a coger hierbitas para traer para la comida. ¿Y qué lo más era que se sembraba en la chácara? Ahí sembrábamos cilantro, cebolla, pepino, el nabo, el rábano que les llaman esa abuelita. Ya está maní, chocolo de verano, frijol, porque papá con todo ese gentío que había hacían tapes y hacían zanja, como una cuadra, comadre, una cuadra. Y ese tape que se hacía, por esa zanja corría el agua. Y nosotros nos van a tirar con matianchitos a las plantas. Ya las que estábamos lejitos era que llevábamos baldecito para tirarle a las demás lejos. Y era bello. O sea, entre todos producían lo que consumían, la alimentación. El chocolate no se compraba, el repollo no se compraba, el maní no se compraba, el maíz amarillo para hacer el jerez, de esas cosas que mi mamá hacía tan rico. No, eso no se compraba. O sea, la misma parcela producía la mayor parte de la alimentación. El tomate, todo se cosechaba. Era tan lindo. Pero esos tiempos tan felices no volverán. Eso era lindo, comadre. Uno con sus padres, mi papi sonreído viéndonos a todas, regar todas. Y nosotros mismas, no era que nos ponían a trabajar, nosotros cogíamos y era un gusto con un machetito, con un pequeñito, trabajar la hierbita pequeña, la maleza. No se dejaba crecer de tanto, pues nomás.
Y cuando estaba bastante, sí, mi papi sí ya iba y buscaba una persona para que trabajara. Nosotros no éramos para coger, regar, viendo, y resembrar, sembrar, arrancar y sembrar. Sí, era bello, lindo. Ahora no se puede. Porque eso se hace con gente, con mucha gente. ¿Qué más recuerdos tiene así de su infancia, de su niñez que vivió ahí junto a la familia? Ya, yo recuerdo tantas cosas hermosas de mis padres, cómo nos querían todos dos, nos querían mucho y no permitían, por ejemplo, en la casa hubo 3 cocineras, una cocinera fue serrana y una vez se dio cuenta el compadre Gualberto que la señora nos dio con el cucharón. Mami hervió un perol de leche así grande. Nosotros nos íbamos a la nera y traíamos guineo maduro, 2 guineos maduros y un vaso de leche. Y la serranita nos correteaba. Y se dio cuenta el compadre Gualberto y le dijo a mi mami, mi padre, vaya a ver, mami. Y fue, no, dice a mí, ese perol de leche sirve para que mis hijas las consuman. Ellas van a consumir todo eso. Dejen que mis hijos coman. El que entra y quiere todo comer, lo que hay ahí en ese perol y maduro, deje que coma. Y eso tan lindo, yo me acuerdo. Y luego que ella fue creciendo, ¿a qué edad fue a la escuela? ¿Cómo era esa manera de ir a la escuela, regresar, las tareas, el profesor cómo era? Cuéntenos eso. Mira, mire, nosotros fuimos a la escuela de 7 años de edad. Más pequeña no fuimos porque había que caminar en la loma desde arriba para el mar. Caminábamos a la escuela y era 2 veces al día que íbamos de mañana y íbamos de tarde a estudiar. Y el profesor comía en la casa, pues 3 profesores eran y todos 3 comían en la casa donde mi madre, con ese pelo de gente que mi madre atendía, por eso tenía que tener una persona a quien le ayudara. Y esos 3 profesores comían ahí. Y ya cuando llegábamos ya de tarde, ya jugábamos lindo, como de costumbre, rezábamos, nos bañábamos, ya cada cual a su tarea. Pero yo era bien inteligente, pues. Y a mí no me gustaba estudiar. Yo me viraba de espalda al cuaderno y de frente a la pared, para que no me hicieran hacer los deberes. Y a ver, decía don Sánchez, venga que yo le enseño. No, don Sánchez, le decía a mi papi, si mi hijita no quiere, déjela. Y yo más vaya me ponía. No que era enferma. Todo el tiempo he sido enferma. Yo no sé hasta cuándo voy a llegar así enferma. Ya, y entonces déjela, si mi hija no quiere hacer, déjela. Si don Panchito le pierde de ella, no importa, vuelve a repetir. Ya, pero yo era intocable. Para todos sus hijos, mis padres eran intocables, que nadie no permitía que nadie les tocaba ni la hebra del pelo. Y el profesor muy bueno, fue un profesor serrano, 2 profesores serranos que tuvimos, y eran buenos con nosotros, esos profesores. ¿Y usted pudo ir al colegio? Estuve con mis padres, no fui al colegio, pero ya después sí me autoeduqué, fui al colegio, primero fui a una academia artesanal y ahí fui al colegio a distancia, ya, pero ya con esposo, ya con hogar. ¿Cuál fue su materia favorita? Yo, la gramática. ¿Y cuál fue la menos preferida? Inglés. ¿Y qué tipo de travesuras hizo usted en el colegio? En la escuela. O sea, en el colegio. En la escuela yo hice muchas travesuras. Por ejemplo, mire, cuando yo fui nombrada vocal de aseo de la escuela, ya.
Y unos niños cargaban las uñas largas y sucias. Yo me llevé un corta uña y le corté las uñas a los niños. Pero de un lado les corté bien, de otro lado más arriba, del otro lado más abajo. De un lado me les comí las carnes y del otro lado les dejé uñas. Imagínense, esa no es travesura. Yo hice tantas travesuras que usted no se imagina, mijito. ¿Y cuál era el deporte más popular ahí en su comunidad? El deporte, el indoor, jugar indoor. ¿Qué tipos de fuegos tradicionales hacían en las fiestas del colegio? Bueno, una vez hicimos en el colegio hicimos unas danzas, el cloro. Hicimos esa danza en ese entonces la profesora Gloria Reina nos enseñaba a danzar. Hicimos veladas, bonita nos quedó, hicimos muchas actividades y hicimos mucha plata para el colegio. ¿Y había algún juego que los adultos jugaran con los niños? No, siempre los niños jugaban aparte y los adultos aparte. ¿Y cuál era su juego favorito en la niñez? El indoor. Ya cuando entré a la adolescencia, el indoor. Cuando niña no, era jugar muñeca. ¿Qué fiestas y celebraciones comunitarias recuerda durante su infancia? La danza del Niñito Dios, la Navidad. La Navidad la recuerdo porque eso se hacía en la casa, mi papá hacía y mi mamá. Se celebraba la Navidad. Se cantaba, se hacían los chihualos y luego los grandes bailaban. Una vez que usted ya empezó a entrar a la adolescencia, ¿qué era lo que hacían ustedes cuando estaban jóvenes? ¿Qué trabajos? ¿Cómo hacían con las amistades? ¿Se reunían o no? Cuando ya entramos en la adolescencia, que ya empezamos nosotros a que nos dejaran bailar, todas esas cosas, porque tampoco no nos dejaba ir papá, mamá a todos los bailes, a toda parte, a bailar. Ya nosotros, por ejemplo, para Navidad íbamos donde mi hermanita Eura, y ahí para San José donde mi hermanita Maruijita, y ahí para Santa Rosa en la casa. Y San Pablo, que venía la comadre finada argentina a pedirnos a mi papá, pero nunca me dejé a mis hijas bailar hasta las 1 de la mañana bailan mis hijas y se van al cuarto. Porque ya a las 1 de la mañana para allá había borrachos y de noche se venían mis hermanos todos y nosotros quedábamos. Ya de mañanita nos venían a dejar, apenas amanecía el día, porque de noche tampoco no nos dejaba mi papi andar. ¿Y qué hacía en su tiempo libre? Porque todo joven, toda adolescente, siempre tiene un tiempo libre, ya hacen las tareas, ya ¿qué hacía en sus tiempos libres? Bordar, tejer. Nosotros hacíamos bordado y aún todavía no pierdo la costumbre. ¿Y cómo aprendió usted qué tipo de manualidades hace y cómo lo aprendió? Yo eso aprendí viendo. Y ahora que ya fui grande, que ya con mi esposo me inscribí en una academia, pero ya no fui a aprender, fui a enseñar. Yo era alumna, pero ya vieron que ya sabía y me ponían a enseñar. En la Academia Luis María Pinto en San Isidro.
Y además de bordar, qué más sabía hacer de mamá? Hacíamos marcar que lo que sea cinchillo y hacíamos también bordados a mano, manualidades, todo eso yo aprendí viendo. Y ahora se aprende más por el internet, en perlas, a bordar todas esas cosas. Cuéntenos, y su mamá también en los tiempos libres, ¿qué actividades hacía? Mamá no tenía tiempo. Hasta que yo me di cuenta, mamá no tenía tiempo porque en la casa había mucha gente. Así a veces había cocinera, pero había mucha gente que había que cocinar y lavar. Y de antes no había la lavadora. Se lavaba a mano, todo a puño. Mamá no tenía tiempo para eso. Pero yo tengo entendido que su mamá hacía ollas, hacía Ah, sí, pues eso sí hacía mi madre. Ollitas sí hacía. Unas lindas ollas que finas. Sí, usted aprendió algo de eso. Claro, a gruñir, a raspar, esas cosas, pero no me quedan como mi madre hacía. Era un trabajo bien fino, bien bonito. Y qué rica que la comida en olla. Y ahora no, todas esas ollas de aluminio, esas cosas que hay. Ahora coméntenos qué tipo de comidas había en ese tiempo, cómo se preparaban, cuál era su comida favorita, había alguna que le gustaba más. En la casa lo que mi mami le hacía bastante el gerén de maíz con maní. Y ahí hervida la gallina, con bastante hierbita. ¿Cómo se llamaba ese plato? Eso se llamaba gerén de maíz con gallina, pues no sé. A veces hacían también las hallaquitas, que también se hace con maíz y gallina y todo eso. Hallacas, liadita en hojita. ¿Qué más platos usted recuerda que hacía su mamá antes y ahora no se hacen ya? El relleno. El relleno. ¿Y ese cómo es? ¿Usted lo aprendió a hacer? El ¿Sabe relleno cómo se hace? lo hacían con costilla de chancho. En ollas grandes, mi mami cuando iba a hacer la Santa Rosa o nos casábamos, uno de nosotros, de nuestros hermanos, unas ollas grandes de pura costilla de chancho, eso lo ponían a hervir con pasa, ovo, vino, todas esas cosas y yo creo que sí llevaba un poquito de harina. Eso era rico, sabroso. ¿Usted se atrevería a elaborarlo algún día si tiene todos los ingredientes? Me gustaría, pero no me va a quedar como le quedaba a mi madre. Probando. A veces probando. Pero eso sí era rico. Si nosotros Pasa bastante. conseguimos los materiales, usted algún día nos podría hacerlo y lo podíamos grabar. Esa comida que nadie la hace, ¿no? No, ese relleno nunca nadie. Y eso luego de hacer, poner a hervir todo eso iba hornado. Y ahí iba sacado el otro día, eso era rico. Me acuerdo que la señora, ahí ya me olvidé hasta el nombre de ella, que era una vecina de don Ignacio Rivadeneira, la Chabelita. Decía que pero nosotros nos daba coraje cuando decía, señora Rosa, yo quiero más de esto. ¿Cómo se llama? Usted quiere chabelitas de relleno. Y ella, perísima, le decía Rosa a mi mamá. Y nosotros nunca le decíamos, ni mi papi le decía Rosa, Rosita. Y ella le decía, señora Rosa. Y nosotros, mami, a mí esa mujer no queremos que venga aquí. ¿Y por qué? Porque le dice Rosa a usted. Nosotros no estábamos acostumbrados, ni siquiera a mi papi le decía Rosa, sino Rosita. ¿Qué otro plato, además del, ¿cómo que se llama? Del relleno, usted recuerda que su mamá hacía y ahora ya no se hace? La longaniza. La longaniza ahora no se hace como de antes. Ahora le echan vinagre y sabe como mal con el vinagre. A mí no... Bueno, está bien que le echen, pero una mínima cosa, claro, pero no demasiado. Ese chorizo lo hacía mi mamá, era bastante rico. Yo me acuerdo que los ponían fritos en platitos y el profesor, permiso auxiliadora, permiso Andrea, y nos iba quitando, porque sí que le gustaba. Y le ponía a mi mami bastante en un platito a él aparte. Y
y él pedía permiso a los platos de nosotros y nos cogía chorizo. ¿Algo otro más? Y la carne, la punzada, eso mi mami sabía hacer, qué rico, la punzada. Cosa de dulce casi no, por ejemplo esos cakes, no, eso sí era Marujita cuando había fiesta, mi hermana mayor. ¿Alguna otra receta que usted recuerde de su abuelita, de sus tías? Porque dice que conoció a la abuelita Mi abuelita Catita. Catita, ¿Alguna receta así que de comida. que ellas también? Donde mi abuelita Catita se comía el colonche de camarón. Y lo hacía, qué rico ese ¿Y eso cómo colonche era? de camarón. Y eso lo hacía Marianita Morales, la criada de ella. Lo hacía rico, yo no sé qué le echaba, pero es que era yo no le comía arroz ni plátano, yo quiero otro poquito de colonche. Y me daban otro poquito de colonche. Camarón de río. Camarón de río. Ahí se cogía, el río tenía bastante camarón. Nomás iban una media hora y ya traían bastante camarón para el colonche. El colonche de camarón, qué rico. Colonche. No lo había oído nombrar. Sí, pero yo no sé cómo lo preparaba mi abuelita, pero lo preparaba rico. ¿Le ponían algún otro ingrediente o solo el puro camarón? Claro, pero de antes no se usaba como ahora tantas cosas químicas, no, puras hierbitas, el cilantro, la cebolla verde, el ajito. Bueno, ahora sí, cuéntenos un poquito ya su adolescencia, su juventud, cómo era la relación con los otros jóvenes, usted tuvo más amigos varones, amigas mujeres, y cómo eran esas amistades. Bueno, nosotros fuimos tan felices porque, mire, se unía la familia de mi tío Benito Talledo, los chicos y las niñas, y los de tía Panchita también, nos uníamos acá, hombres y mujeres. Eso era una sola barra, ahí. Y los de acá, algunos, hacíamos una rueda para tiempo de Navidad, y eso era una felicidad, nos decíamos versos. Y miren, ninguna se enamoró de nadie, de los primos. Nadie se casó con los primos ni con nadie. Y jugábamos, bailábamos, todos ahí juntos. Y eso era una felicidad tan linda que nos uníamos las tres familias nos uníamos. Eso era bello. Por ejemplo, era la pareja Madrina Leonor, Carmen, Eulalia todavía no. Ya, y acá Elita y Benita, 4. Y acá era Ángela, Andrea, Mariana, sí, yo todavía no entraba. Mire, ahí nomás hay 9. Y a veces que iba la hija de la señora Marina, afinada, ellas eran 3. Y cuéntenos también cómo era el tiempo de Semana Santa, porque usted nos habla de la Navidad, pero de la Semana Santa, ¿cómo eran esos tiempos también? Ay, también era bastante, bueno, rezábamos mucho, ¿no? Bastante rezábamos y mucha gente, mucha comida. Era bastante. Se hacía las tortas de chocolate, se hacía la torta del maduro, los dulces, los manjares, tantas comidas, muchas comidas. Por ejemplo, mi papi tenía una amiga que se llamaba Blanche, y ella todos los años para Semana Santa era un tarro de rosca que encargaba. Y eso se guardaba y se comía para la Semana Santa. A mi papi le gustaba comprar tantas cosas, y no había refri, pero se hacía tantas cosas. Madre, pescado, yo no sé cómo mantenían el pescado, porque comíamos pescado, yo me acuerdo. Y ahí la verdura, pues que la chocha, que el frijol,
tantas cosas. ¿Y qué tipo de creencia tiene usted en la Semana Santa? Pues que es una semana mayor, una semana católica, una semana no de cantar, de bailar, ni nada, sino de estar en oración. La creencia de la religión católica. ¿Y alguna historia de algo que le haya pasado en la Semana Santa? A mí me pasó un caso, pero ya hace tiempo. Pero eso fue para el día miércoles ceniza, que dicen que no se come los 7 miércoles, no se come carne, ¿no? Eso me pasó ahora casada, ya cuando iba a hacer esta casa. Como había trabajadores, dijo el Señor que él se comía carne. ¿Qué es eso? ¿Qué tontera de no comer carne? Que él sí comía carne y había sardinas. Le digo, ¿hay sardinas? No, dice, haga pollo. Había pollo en la refri. Yo cogí, saqué y le hice pollo al Señor. Y bueno, dejé destapado el pollo, ¿no? Oiga, pero había una rata así de grande en el estofado de pollo. Como que si se había cocinado la rata ahí junta, con las presas. ¿Viva o muerta? Ya no, pues ya estaba cocinada. Vengan a ver, no le enseñe, me dijo Jorge, porque después no come. ¿Verdad? Yo cogí, tapé el pollo y rapidito cogí, le hice las sardinas, nomás era abrirle y poner. Y bueno, me dijo que era mi bendizo el pollo. Le digo, lo dejamos para la merienda, porque el Señor dormía aquí. Ya cuando comió el Señor, ella hizo ya todo, le digo, ¿sabe por qué no le di el pollo? No, para que no sean no creyentes. Venga, vea. Y esto estaba en el... ¿Qué? Me dijo, pero era rata, más grande que las presas. Sí. Ya no se comieron eso. No, ¿qué vamos a comer? Le tiramos a los perros. Ni el perro lo ocupamos jamás nunca. Esa creencia yo tengo, que hay que respetar, ¿no? Las cosas sagradas. Bueno, entonces, ahora sí cuéntenos un poquito el tiempo de noviazgo. ¿De qué? De noviazgo, Cuando yo era novia. ¿sí? ¿Cómo era ese tiempo de noviazgo? Bueno, yo primero tuve un novio que no fue Jorge, un novio oculto, que nunca, bueno, yo como novio no lo quería, porque yo me aparté de él, porque mi suegro a mí me dijo que no me quería como no era, entonces ¿para qué iba yo a seguir la terquedad? Bueno, pero el Señor, Marianita era, ya usted sabe cómo era de Marianita y todavía es inteligente. Me dejaba cartas, donde dejaba amarrar la bestia y me dejaba debajo de una piedrita una carta. Pero yo no estaba de acuerdo conmigo, yo no veía. Entonces Mariana daba 2 vistas y se iba y se ganaba la carta. Ya cuando ya estábamos comiendo, porque a mí me ponían a cocinar, cuando llegaba él, a mí me ponían a cocinar para que no lo viera. Entonces yo tendía la mesa toda y ella llamaba a todo, y él ya se había ido. Porque él se iba, no se quedaba mucho tiempo. Y ahí empezaba Mariana a leer la carta, mi hermana Marianita empezaba a leer la carta ante el público. La leía, pero no me decía cosas feas, cosas lindas me decía. Me decía quería él que yo fuera la reina del hogar de él, la madre de mis hijos. Qué lindo no fuera, dice, tener yo un hogar con usted, pues cosas lindas me ponía. Y mi papi va y ese galán, ¿y quién es, Mariana? ¿Dónde te hallaste? Dice, el que se fue ahorita nomás que dejó eso ahí. Y le dice, y es para auxiliadora, por aquí le dice auxiliadora, da nombre. Ya, ese fue el primer despertar del amor, ¿no? Y ahí me enamoré de Jorge, a los pocos tiempos. Pero Jorge, cuando me enamoré de Jorge, Jorge no era enamorado mío, mi esposo no, se enamoró de otra persona. Y yo no sé, cuando acordé me salió solicitando a mí, yo le dije que no, pues, que si él era enamorado a mí me gustaba respetar, que por qué lo hacía. Hasta me le dijo usted. Digo, vaya, déjeme sentada donde él me encontró, porque era bailando. Yo no soy burla de nadie. Bueno, porque era esta prima la que él estaba en novia.
Ya después, ya bueno, pasó, se sentó, él se puso a tomar. Yo me entré al cuarto, ya no bailé más. Y me dijo mi papi, ¿por qué mi hijita no va a bailar? Es temprano todavía. Ah, es que yo vi una cosa. No, dice, no le haga caso a eso, que ese está despechado. Porque la otra chica anda que vacila, dice con otro. No, Sara, pero no le va a decir nada, nomás baile. Pero ya ni más me sacó a bailar, ni yo tampoco, ya antes casi ni lo miraba. Así. Y con él me casé, con él estoy. ¿Cuánto tiempo demoró ese noviazgo? Ese noviazgo duró, yo bueno, lo acepté como al año de él andarme molestando a mí. Y ahí a los 2 años me casé. 1 año de amor y 1 año que me seguía él, que a los 2 años me casé larguito. ¿Cuántos años de matrimonio tiene ya con Juan? Ay, ya tengo como unos 45, 46 años. Usted se casó primero que yo. ¿Cuántos años tiene usted? 42. 50 y algo. Mire que ya vamos a cumplir 70 años. Yo me casé de 23, 24 andaba. Y luego ahí me casé, pues ya me llevó donde mi suegro, como al año de casada con él, me llevó donde mi suegro. Y a mí no me gustaba, yo sé que sufría ya por lo lejos de mis padres, pues yo nunca había... Hasta que un día yo le escribí una carta en una longaniza, le escribí una carta a mí y un café molido. Le dije que yo no me estaba botada por allá y que yo no me hallaba, que los extrañaba mucho. Que había oído decir que había repartido aquí en el relleno, que sí se había acordado de mí. Pero que no le dijera a Jorge. Ya mi mami le dijo, Panchito, venga acá. Ella le dio. Y ya le voy a decir que me traiga a mí. Que me traiga a mí. Que si no tiene cómo mantener yo, le digo. Y así fue. Jorge, he repartido el relleno. La casa donde a Auxiliadora le ha tocado está con casita. Porque ahí Angelita se fue a la montaña. Pues mi papi que compró esa parte para darme a mí. Tráigame, mi hija, dice, venga, que si no le alcanza yo aquí le ayudo con cualquier cosa. Y a ese no le dijeron 2 veces. Retó carro ese loco y me fue a ver, yo casi me muero. Yo dije, yo lloraba durísimo, comadre. Yo dije, mi papi se ha muerto, a mi mami le pasó algo, ¿qué será? Y ese carro que pitaba. Cuando vi mi comadre, la una comadre que me estimaba mucho, se bajó del carro. No se asuste, comadre, que le traigo una linda noticia, ya que se reía. Venga, le voy a ayudar a listar su ropa, que se van. Se van. Su papá ha repartido una finca y su pedazo le ha tocado con casa. Y la viene a ver mi compadre Gordo. Ver, vamos, y empezó Jorge. Y las gallinas, ¿ya? En ese carro hicieron tarima y metieron todas esas gallinas. Ni una se me ahogó. Y Angelita tenía un cerquito debajo de la casa y las metimos todas y nos venimos. Y esa comadre me ayudó a listar todo porque ya me temblaba el cuerpo así. Yo dije, a mi papi le pasó algo. Y ahí nos venimos aquí a este relleno, pero la casita era allá abajo. Ya vine yo embarazada de mi hijo mayor, de mi hija. Y ahí la tuve ahí vino el pequeñito. Luego ya crecieron y ya me puse con la locura a estudiar ya vieja. Estudié, trabajé en el colegio a distancia colaborando, porque ahí no ganaba nada. Colaboré 4 años en el colegio a distancia. Ahí ya, bueno, ya después de ser profesional, trabajé en una academia, 9 años, en academia. Tanto en la academia, se ponen de acuerdo los 2 supervisores que habían solicitado los padres de familia y me mandaron aquí de maestra. Pero yo era maestra de adultos, no era de niños. Se me hizo tan difícil porque me ayudó mi compadre Gualberto, mi hermano, y mi compadre Manuel me ayudaron para yo poder salir, porque yo trabajaba con adultos, no con niños. Y es diferente. Ya cuando llegué aquí yo empecé a alfabetizar, daba clase después de mediodía, terminaba a las 4, y de 4 a 6 alfabetizaba. Ya, pero ya cuando llegué yo aquí hacía hasta 3 cartas leía por semana, porque nadie sabía leer.
Eran analfabetos todos cuando yo llegué aquí. Todos. Todos esos Muñoz, esos Marques aprendieron conmigo. Por mí saben medio firmar el nombre y medio leer. Y así. Mantuve esa escuelita, 34 años tengo ahí en la educación, tirada. Quiero retroceder un poquito y preguntarle, ¿cómo fue que así decidieron casarse y no escaparse? ¿Las familias estaban de acuerdo? ¿Las familias se pusieron de acuerdo para casarlos, para otorgar el permiso? ¿Cómo fue ese tiempo, ese proceso? Yo no sé ni cómo me casé. Yo, si mi padre y mi madre me hubiera dicho no te cases, yo no me hubiera casado. Y ellos nunca me dijeron nada. Que te vas a casar con ese viejo, que te vas a casar con ese hombre, que el papá es malo, que es criminal, que es esto, que el otro, no. Porque si me hubieran dicho algo así, yo no me hubiera casado jamás. Yo he sido nerviosa desde muy chica. Y yo no. Cuando acordé, Jorge me dijo que mi hermana Marianita se quería casar con Eduardo. Y le dijo a Jorge que le prestara la plata. Y Jorge le dijo, no, yo no tengo plata. Y ahí me contó, le digo, no le preste porque ¿con qué te paga? Ese man no tiene con qué pagarte. Y él me dice, sí, ¿por qué no nos casamos nosotros? No, le digo, yo me quiero ir mejor. Dejemos esa plata, le digo, para hacer una casa. No, dice, él no quiso llevarme. Yo sí me quería ir. Él no quiso llevarme. Él se casó conmigo. Dijo que él se casó. Así que él... Y ¿qué experiencia o qué consejo le daría usted a una persona joven que en estos momentos, sobre la experiencia del matrimonio, escaparse, irse, rejuntarse? ¿Qué consejo daría usted? Bueno, ahora usted como sabe que todo se juntan, o le piden permiso al papá y se van, me voy a venir con este fulano y se van. Pues en nuestra familia nunca sucedía eso, tenía que ser casada. Y yo quisiera que la juventud de ahora se casen, es bonito casarse y formar un hogar. Y les aconsejaría tanto a los jóvenes y a las chicas, a la juventud, a los adolescentes, que todos dos tienen que ser sumisos para mantener un hogar, para llegar hasta que la muerte nos separe, como dice el matrimonio. Porque si no somos sumisas, que uno va a decir hoy es de día, y el otro va a decir no, hoy es noche, está de noche, entonces no se va a llevar bien. Pero si todos dos van a llegar a un acuerdo, a una comprensión, a ser sumisos, como le digo, sí, pero no tanto, porque hay hombres que son machistas y hay mujeres también que somos machistas. ¿Ah? Entonces, hablar. El diálogo es el más lindo para llevar un hogar bien formado. Cambiando un poquito de tema, ¿cómo ve usted la importancia que tiene Dios en la vida de una pareja en matrimonio? Como una pareja que no está en matrimonio eclesiástico. ¿Cómo ve usted esa? ¿Cuál es la importancia? Sí, ¿cuál es la importancia que tiene Dios para una o para otra familia? Bueno, me regreso para atrás a lo que dije, porque si no se han casado después que haya amor, la importancia es el amor, porque si no hay amor tampoco no hay nada, pues. Si me caso porque tiene dinero, o me caso porque es guapo, no, o me caso porque por tantos motivos que hay, no. Tiene que haber el amor para que esa relación surja. Y para que un matrimonio dure, ¿cuál es el secreto? Ser sumisa. Ser sumisa. La mujer. Todos dos. Todos dos.
tanto el hombre como la mujer. Mire, todo el mundo me dice que, principalmente en la tierra de Jorge, que cómo he hecho yo para mantener ese hogar tanto tiempo. Porque ellos tienen su genio, son sangre de gallo. Digo, no sé, nada. Pero yo creía que no iba a poder, ¿no? Yo dije, no voy a poder. Jorge ha tenido su genio. Pero sí pude. Con mi silencio y mis lágrimas. Le daba tanta pena verme llorar por una cosa. Entonces, ahí lo callaba. Que yo las lágrimas, lo lloro, decir nomás lloro. Y peor una cosa, un desaire, yo las lágrimas me caen. Entonces eso tal vez lo hizo cambiar tanto. Y sin palabras, miren, sin palabras, nomás con lágrimas. También dentro de la importancia que tiene Dios en un matrimonio, ¿ustedes qué santos le guardan devoción? ¿Cuáles son los preferidos para ustedes? El Espíritu Santo. Usted como católica y ha sido catequista, son 3 personas distintas, ¿no? Y un solo Dios verdadero. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Yo el Espíritu Santo para mí es todo. Que ahí está ese. ¿Usted celebró sus sacramentos desde niña, luego fue o los hizo de una vez? De antes se preparaba bien preparado. Un año enterito, todos los viernes en la escuela. Venía el padre de San Isidro y nos hacía. Y era el catecismo, tenía que uno aprendérselo todo. Yo me acuerdo que yo me quedé, yo no hice la primera comunión de blanquito con corona, la velita, porque mi mami no me llevó mi traje porque le dijeron a la muchacha que yo no iba a hacer la primera comunión porque no me había aprendido la última parte del catecismo. Yo era media ruda, no era inteligente. Ya, y entonces mi mami no me llevó mi traje. Y yo me quedé donde la afinada Aleida. Donde la afinada Aleida me quedé. Venga, mijita, ya me cogió unas piedras. Venga, mijita, era de 7 años, pues se hacía 8 años la primera comunión. No como ahora que ya grandote hacen la primera comunión. Venga, me cogió unas piernas y me hizo aprender la última hora. Ya el padre de la niña ya se sabe. Y ya el padre me tomó ya, pues entonces ¿para qué hagas? Yo hice con un vestidito de cuadrito celeste, de esos menuditos que hay, y una solapita. Y la afinada Leida me dio una velita. Y como no tenía madrina, dije, ¿por qué no busqué a la misma que me hizo aprender? Y no que la muchacha, busqué a la madrina Leonor. Así va de madrina. Bueno, está muy bien mi madrina. Y mi papi bravo, ¿qué buscaste esa madrina? Que yo estoy enamorada de esa muchacha y yo me iba a casar con esa muchacha. Ahora ya no puedo porque es mi comadre. Ya no ve que él era el juguetón, mi padre. De acuerdo a los mitos que hay, ¿qué creencias tiene usted? A veces dicen, no, es que los monos cantan y va a haber temblor, por ejemplo. ¿En qué otras cosas más usted tiene o ha escuchado que la gente cree en eso? La gente tiene muchas creencias de esas cosas, pero yo cuando me dicen que va a pasar tal cosa porque, no, Dios mío, tú solo eres el que sabe y nadie más protege, y ampara y favorece, porque tú solo eres el que sabe. No vamos a llevarnos por medio de un canto de una pillaja, ni por medio del canto de un mono, ni otra cosa, no. Tan solo Dios. Me encomiendo a Dios y no, yo no creo en eso. Pero lo que usted ha escuchado de la gente, ¿qué es lo que la gente cree? Sí. ¿Qué es lo que la gente manifiesta? Esas creencias sí salen. Cuando uno le pone fe y asuntos salen. ¿Ha tenido alguna experiencia ustedes? Sí, esta semana me pasó una experiencia. Cuéntenme. Yo estaba haciendo unos pringachos de yuca
A mi padre sí que le gustaban esos pringachos. Y fue que se me vino el pensamiento a mi papi. Mi papi. Yo dije, ay padre, si tú no nos hubieras dado en qué vivir, tus hijos ya se hubieran muerto todos de hambre. Qué valiente fuiste para dejarnos, oiga. Y tan rapidito se me corrió el pensamiento a Lili, que Lili estaba enferma. Tas, que hay una cosa ahí al lado mío, tas, como que sonaron una cosa, tas, y como que corrió. Pero yo vine a ver y no había nadie. No había nada, se había caído ni nada. Es la única vez que me han hecho asustar. Y me dio miedo. Me vine y me senté ahí. Y ven, le dije, y él corrió. ¿Qué pasa, mamita? Tal vez me vio yo fuerte la voz. Y enseguida mi hijo vino. ¿Qué pasa, mamita? ¿Qué le duele? No, le digo, no me duele nada, que me asusté. Le digo, vente, que tengo miedo. Y ya seguía haciendo la merienda y ya dije, ¿por qué? Porque me había asustado. Le digo que mi papi estaba ahí conmigo, porque yo estaba pensando en él. Yo nunca me he pasado eso, nunca en la vida, esta semana. Bueno, hablando de ese tema de la muerte, que su papá está muerto, ¿qué piensa usted de la muerte? ¿Cómo ve usted ese trance de la vida a la muerte? Bueno, religiosamente. Ya, mire, dicen, yo he oído decir, ay, que este mundo se va a acabar, que este mundo ya todo se va a acabar, ya. Le digo, no, digo que no, que el mundo no se va a acabar, nosotros somos los que nos vamos a acabarnos, ya de una enfermedad, de otra, ya, porque vivimos, el tiempo que Dios nos ha dicho, nos ha dado, nuestra estrella, dice, ¿no? Ya, y los que morimos, pues hasta ahí fue el mundo, se acabó. ¿Usted cree que después de la muerte habrá algo más allá para el que muere? Bueno, espiritualmente puede ser, porque no lo he vivido, pero carnalmente yo digo que no. Estoy ahí media confusa, porque nos morimos y mira cómo nos quedamos en huesito. Dice que el espíritu es que va al cielo, espiritualmente puede ser. ¿Cómo preparaban el cuerpo para sepultar? ¿Cómo preparábamos el cuerpo para sepultar? Bueno, de antes no se preparaba, ahora sí. Se le pone ese formol que le llaman, ¿no? El formol. De antes no, se ponía una bandeja de agua debajo, o no le dejaban poner las rosas, algo así. ¿Y quiénes eran los que dirigían el rezo ahí? De antes todo el mundo sabía rezar, porque los niños que iban haciendo la primera comunión lo iban aprendiendo y rezaban en un librito. En un librito rezábamos el Santo Rosario. Mi mamá nos mandaba, por ejemplo, cuando murió la Pina de Argentina, nadie sabía rezar y vinieron a ver a mi mamá. Mi mamá estaba enfermita y nos mandó a nosotros con el librito. Cada uno va a rezar un rezo. Nos amanecimos ya, todos rezamos un rezo, pero en un librito. ¿Cómo se celebraban los velorios de los finados? Se hacían las 9 noches, se rezaba, pero no se bailaba, no se celebraba. Se hacía el novenario, se rezaba toda la noche. Ahora es diferente, ahora ya la gente no. Ya bailan hasta en las 9 noches. ¿Existe alguna forma de recordar a los muertos en fechas especiales? Sí. Sí. Por ejemplo, para los cumpleaños de nuestros padres, recordamos, muchas veces hasta los reunimos a recordar a lo de nuestros padres. ¿Y cómo se vive la muerte de un familiar querido? O sea,
Ay, muy fuerte, mijito. ¿Cómo te explico? Pero es un dolor tan grande cuando uno se le va su padre, su madre. ¿Guarda usted un objeto o parte del cuerpo de las personas fallecidas para recordarlas? Restos no. Recuerdos sí. Recuerdos sí, pero restos no me gusta tener un huesito de un muerto, no me gusta. Me gusta que esté su huesito de cada muerto en su puesto, en el cementerio, ¿no? Pero ahí de un recuerdo en el pensamiento, sí, no me gustaría, no me gusta. Yo de mi hermana ahora casi me muero. Hasta los zapatitos me mandaron, zapatitos de mi hermana. Oiga, yo me quise volver loca. Vienen los zapatitos de mi hermana, su ropita, su toallita. Yo lloraba durísimo. Yo le digo, y Jorge no me dejó ni meter al cuarto. No, regale, no se quede con nada. Yo le di a Angelita vino a la siguiente semana y le di todo. Yo no soporto eso. Estaré bien. ¿Tiene usted alguna creencia sobre lo que no se debe hacer cuando alguien se muere? Sí. No se debe, por ejemplo, bueno, mira, yo te explico, mijo. A mí me critican porque yo todavía llevo el duelo de mi madre. Apenas tiene 4 meses, ¿no? Mi madre de muerte. Ya, yo pienso que este duelo que yo llevo aquí no es un lujo, ¿no? Es un amor que yo le he tenido a mi madre. Es un recuerdo que yo le he tenido a mi madre. Es el cariño que yo le tuve a ella. No es la tristeza, no. No, esto yo no lo tengo por tristeza, lo tengo por cariño, por amor que le tengo. Bueno, hablemos un poquito de la mujer. ¿Cómo ha sido la vida de la mujer en el campo? La vida de la mujer campesina, de la mujer monotubia, como lo quieramos llamar. ¿Cómo recuerda usted que ha sido la vida de la mujer en toda su etapa de vida? Desde que ha sido muy niña hasta una mujer ya adulta, ya anciana. Muy sufrida. ¿Cómo ha sido? Ha sido muy sufrida. ¿En qué aspecto? Ya, mire, bueno, por mi lado no, pero yo he visto en otras personas, a veces mandada por los padres, por el marido, el machismo y todas esas cosas, uno sufre. Ya, por mi lado no, ya le digo, porque yo quisiera que la vida fuera como un reloj y regresar como éramos cuando estábamos con mis padres. Pero por otras personas sí. La mujer del campo ha sido muy sufrida, muy trabajadora, muy estropeada en palabras, en cosas. El trajín, las muñositas, ellas eran hombres y eran mujeres. Qué linda su historia que pusieron ella, qué lindo, sí me gustó muchísimo, muchísimo. Sí hablaron bonito. Eso yo digo, de la mujer muy sufrida, es muy sufrida. ¿Cuáles eran las tareas que tiene o tenía que hacer una mujer del campo? ¿Cuáles? Podemos nombrarlas. Y a lavar a mano, que no había la lavadora, no había el cepillo. Cogíamos una tusa para fregar la veta. Ya mire, eso, dar cuántos ojos enfocar, cocinar, a fuerza bruta con ese fogón, quemarse el alma, cocinando un plátano, haciendo todo lo que es de leña, pues, como uno se quema el alma. Y ahora es diferente, en cocina, todo tranquilo. Mire, yo con este accidente he cocinado, pero con la leña yo me imagino que no iba a poder cocinar. Con la leña no. Y cuéntenos usted cómo ha vivido su situación de mujer.
cómo ha visto el despertar, ese cambio que ha habido en las mujeres. Usted dice que las mujeres antes sufrían porque tenían que hacer muchísimos trabajos. ¿Cómo ha sido ahora el despertar, ese cambio que usted misma menciona? Que ya ahora es más fácil, que las mujeres ahora pueden decidir ya. Una vuelta completa. Eso ha dado una vuelta completa para que la mujer haga sus cosas más suave. Mire, ahora la freidora de aire, ya uno no puede ni freír ni en el sartén, sino que meta la freidora de aire y fríe. Bueno, que todos no lo han de tener, pero la gente poco a poco, las amas de casa van a ir despertándose para que vayan comprando y haciendo, no sufrir tanto. ¿Cómo ha visto también usted ese cambio de que ahora ya hay un poco de igualdad entre el varón y la mujer, que la mujer está despertando hacia el rescate de su dignidad como persona, como hija de Dios? ¿Cómo ve usted eso? Están aprendiendo los valores. Yo pienso que los valores humanos se están despertando en la familia sencilla, humilde, pero a la vez nuestro mundo está muy corrompido por tantas cosas que pasan. Ya, pero el valor de la mujer está despertando, tanto para el hombre como para la mujer. ¿En qué se notaba que antes el sufrimiento de la mujer era por el machismo? ¿En qué se notaba? Sí, ¿en qué se notaba? Mire, se notaba cuando el esposo llega a la casa. Nunca llegaban riéndose. Yo veía gente que llegaban a los hogares, ni siquiera buenas tardes decían, sino que con su sello y todo. Ya está la merienda, ya está tal cosa. No le decían ni siquiera a la esposa, ¿cómo va? Ya está la comidita, traigo hambre, con cariño. Pero no, era bravo. Y muchos hasta daban palos. Yo me tocó ver jalar hasta las mechas, porque no estaba el almuerzo. Dar carajo, no quiero nombrar porque hay personas ya fallecidas, pero yo me tocó ver en los esposos de unas hermanas mías. A mí no me ha tocado. O sea que sí se visibilizaba el machismo y ahora no se visibiliza. Bueno, pues se va apartando poco a poco. Bueno, yo ahora poco porque no salgo, porque me imagino que todavía debe haber por ahí. Son liendritas mal hechas. Bueno, ahora conversemos sobre la enfermedad y la medicina natural. Cuando ustedes se enfermaban, ¿cómo hacía la abuelita para curarles, por ejemplo, un dolor de barriga, una gripe, un vómito? O sea, las enfermedades comunes que vienen. ¿Cómo hacían para gloriaditos? Nos hacían gloriaditos de plantitas aromáticas. Y si ya no se podía, pues había un doctor que se llamaba Alcibiades Herbe. Cuando ya llegó a San Isidro lo mandaban a ver. O había una señora que era comadrona y media curandera, que era la afinada Jacinta Reyes. Y también mi papá la mandaba a ver en un caballo o en una bestia. Y ella venía y nos hacía remedios. Y a la suerte nos curábamos. ¿Usted aquí en su casa tiene plantas y les da uso? ¿Plantas medicinales? Tenía, ahorita por el mal tiempo del frío, todo se me ha muerto. Hay que volver a sembrar. Se quemó la planta, se quemó, quemada.
también de la casa Montubia. ¿Cuáles eran los adornos de una casa Montubia, de una casa de campo, antes? Los adornos. Los adornos eran los camachos. Había unos camachos grandes, de hojas de colores, pintaditos, eso eran los adornos. Mi mami cuando nosotros nos íbamos a casar ponía esos adornos. Por ejemplo, ahí ponía uno grande, allá otro, a lo menos donde se iban a sentar los novios y ella adornaba. O cuando hacía la Santa Rosa o en la fiesta del Niñito Dios, ponía esos adornos. Ahora ya veo que adornan, por ejemplo, con foquitos, otras cosas. Y antes se adornaba con flores, con adornos de plantas. Y dentro de la casa Montubia, además de las plantas, de las flores, ¿qué otros atuendos o qué otras cosas adornaban la casa? En el comedor, en la cocina, ¿cuál era lo que sobresalía como adorno? La sala, cuartos. Los adornos, los camachos, los tres pensamientos. No había altar, no había... Claro, para el altar se arreglaba de otra manera, pues ya se ponía, bueno, en la casa no se ponía papel, se ponía manteles de bordado de nosotros mismos. Se bordaban manteles, ya por ejemplo, ya se cogía la medida del altar y se bordaba todo abajo bien bordadito. Eso se ponía, nosotros los más grandes bordábamos y así se adornaba bien bonito. Veamos un poquito el trabajo de la tierra, el trabajo de la agricultura, cómo era que se sembraba, qué productos se sembraban en esos tiempos. En esos tiempos, bueno, los hombres hacían lo que era plátano, guineo, el café, el cacao, la yuca, el maíz. ¿Pero todo eso sembraban para vender o para...? No, era para consumo humano y para la casa. Por ejemplo, el maíz, la mayor parte era para criar gallinas, chancho. Mi papi tenía mucho chancho, era hasta 200 chanchos en un chiquero. Ahí se comía chancho como, se mataba chancho como decía, lo vamos a matar a una gallina. Por ejemplo, mi papi decía, Rosita, hay 10 lonas para el día lunes. Y el lunes 10 lonas eran 20 trabajadores, porque eran de 2 hermanos. ¿Y ese producto lo vendían? Ese producto se vendía, se le pagaba a los trabajadores y se compraba la compra. ¿Y esos qué tiempos eran? ¿En qué tiempo se hacía todos esos trabajos y todas esas cosechas? Cada año, de un año para otro se hacía. Por ejemplo, la cogida del café era en agosto, ya cercana a la fiesta de San Isidro. Se cogía bastante café. El cacao se cogía 3 veces al año. También eso. Papá nos daba a nosotros 2 carreras de café, de buena para nosotros. Y nosotros que íbamos a poder coger tanto café, que era de buena mortoria. Y nosotros, a los mismos trabajadores, ahí te pagamos el día sábado y ayúdanos a coger el café. Y ahí nos ayudaban, todos los sábados nos ayudaban. Y ellos mismos nos iban a vender. Y para la fiesta de San Isidro ya nosotros nos íbamos a la misa, a la procesión, y ya después a comprar lo que necesitábamos pues nosotros, vestidos, zapatos, todo lo que se necesita. Porque a baile no nos llevaban, que nada que charapotito, que nada que no. Nosotros nunca bailamos en charapotito ni de ver veíamos cómo bailaban la gente, todo, pero de entrar a bailar no. ¿Usted conoce alguna persona, algún hombre de campo, alguna mujer campesina que sea referencia para usted? Que diga, esa persona era de tal manera y... De aquí de mi comunidad. Claro. Sí, muchas.
muchas, pero a veces uno se equivoca con las personas. Uno cree que uno puede, que la estiman o que la quieren y uno está confiada, pero a veces no es así. Ya, pero sí hay bastante gente buena. Y yo perdono a esas personas porque quizás, porque la vida las trata mal, se portan también ellos así, ¿no? Porque la vida las trata mal. ¿Usted qué piensa de los sueños que uno sueña? ¿Qué son los sueños? ¿Saldrán los sueños? Hay gente que tiene mucha creencia en los sueños. Soñé tal cosa y al otro día me salió. ¿Qué piensa usted de eso? Son unos delirios verdaderos, porque a mí lo que más me sale son los sueños. Los sueños. Cuando a mí me pasó este accidente de esta mano, a mí me lo avisó mi papá, mi mamá y mi hermana Eura. No me dijo te vas a cortar el dedo, no me dijo. No, que cuidado, cuídate, por favor, sal, quita, me decía. Y Eura así riéndose de lejos, yo la veía. Ya viste, hazle caso a tu papá y a tu mamá. Y al otro día me pasó esto. Y yo donde estaba con anestesia, veía a mi papá y a mi mamá. Y pensé en el sueño. Yo dije, lo estoy soñando de vuelta, pero no, he estado pensando que el sueño me estaba saliendo. ¿Usted cuando sueña, cuenta los sueños? ¿Por qué los cuenta o por qué no los cuenta? Ya, antes de café yo no los cuento nunca. ¿Y por qué? Porque dicen que ahí salen los sueños. Después de café, sí, los sueños, los cuento. Y me gusta contarlo. Ella después me dice, Jorge y Gilbert, que los tres pasamos aquí. Dice, se dio cuenta, mamá, lo que usted soñó salió. Y yo, Jorge, hoy bruja, me dice. No le digo, no por bruja, eso fue un delirio que estuve yo. Tal vez estaba entre dormida y despierta y me ha salido. ¿Qué nos puede contar usted acerca de la bruja, del duende, del espíritu que viene? ¿Ha tenido alguna experiencia? ¿Alguien le ha contado? ¿Ha vivido alguna experiencia de eso? Dicen que existe el duende, la bruja y todo eso, y que anda por ahí, y tantas cosas, pero yo eso no creo. Que los diablos somos nosotros mismos. Nosotros no nos sabemos portar, y entonces esos mismos pensamientos nos hacen ver cosas que no son. ¿Y usted nunca ha escuchado que a alguien se le ha aparecido o se lo ha querido llevar? Sí, he escuchado, pero yo eso no creo. Esos son delirios del mal comportamiento de nosotros. Mira, si tú te portas mal, te andas imaginando eso que te has portado mal y se te imagina que se te va a presentar. ¿No es cierto? Y eso es un delirio. Así que hay que portarse bien en esta vida, amorcito. Vayamos a la parte más importante del ser humano. Anteriormente los adultos mayores, ¿quiénes eran? ¿Qué representaban? En la familia, en la comunidad, ¿quiénes eran los adultos? ¿O eran personas que ya no servían? Eran unos viejitos aislados. Eran unos viejitos que porque estaban viejitos ya nadie los tomaba en cuenta. En cambio ahora es distinto. Antes se le da prioridad al adulto mayor, al viejito, al enfermo, al discapacitado. Y antes no era así. Ese se queda en la casa porque no vale. No puede hacer. ¿Nos puede contar cuáles han sido los momentos más importantes de su vida con su familia, con su comunidad? Con mis padres, los cumpleaños de mis padres.
fueron los momentos más importantes. El convivir de nosotros, cuando hacíamos las fiestas, que hasta mi papi chivateaba con nosotros y mi mamá viendo todo, eso era una felicidad muy grande para nosotros. Y el recordarlo, se recuerda, a veces con cariño y con pena y con llanto. Y el momento más importante fue el día de mi boda, que me casé. Yo dije, me gané la lotería, porque casi pocos se casan, ¿no? Entonces yo cuando Jorge me pidió, yo dije, me gané la lotería, me voy a casar, muchacha. Me gané la lotería. ¿Usted cree que el ser una persona mayor le afecta a uno, como quien dice, envejecer? ¿Será una afectación o será como una nueva etapa de la vida que hay que vivirla de la mejor manera? En parte, sí, comadre, hay que vivirla, tenemos que hacerla vivir de la mejor manera. Pero en parte cuando ya sufrimos con tantas enfermedades, tantas cosas, tantas dolencias, yo pienso que nos vamos acabando de tanto pensar y de tanto aguantar tantas cosas. Eso yo digo, nosotros ya vamos para allá, imagínense, ya vamos a cumplir los 70 años. Que a mí me dijo el doctor que no iba a llegar ni a los 20, ni a los 15. Y ya tengo 70 años, yo estoy alegre y agradecida con Dios y con mi cuerpo, que ha reaccionado, ¿no? ¿Y qué herencia le gustaría dejarle a usted a las futuras generaciones? Si ahora que tiene nietos, ¿qué herencia le gustaría dejarle a los que vienen detrás de usted, a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos, La herencia más bonita que un padre le puede dejar es la educación. Ya. Y aparte de la educación, la religión. La religión. Mire, aquí le pongo un ejemplo cuando mi hijo fue al cuartel. Ay, yo como sufría. Y a mis hijitos me le estarán pegando. Nada. No. Un día que hablé con Cristo me dice, señora, ¿y por qué llora tanto? Ay, mi hijo, ¿cómo me lo está representando? No. Su hijo ha tenido una buena doctrina cristiana, la felicito. Su hijo no está con todos los soldados, anda con nosotros. Donde nosotros andamos, ahí lo cargamos. Porque dice que él es el que mantiene la familia. Queremos conservarlo así. Mi hijo es el que trabajaba para mantenerlo. Nosotros todos somos enfermos. Entonces yo pienso que una buena doctrina cristiana que uno le dé a las futuras generaciones es bonita. Mire, ahora tantos casos que pasan, como hay tantos crímenes por no saber criar los hijos, ¿no? Bueno, entonces creo yo que hemos llegado al final de la entrevista. ¿Qué mensaje nos podría dejar para la juventud, para la nueva generación, para los adultos, para la fundación, para todos los que estamos inmersos en este proyecto? ¿Qué sugerencias, qué consejos, qué nos podría dejar? ¿Qué le ha parecido todo esto que hemos estado dialogando? Hemos revivido momentos especiales. ¿Qué le ha parecido todo esto? Esto está muy bonito, esto de Raíces y Sueños, aunque todavía no tengo el gusto de conocerlo allá en donde están. Porque el motivo es que yo carro no tengo ni moto y a pies no puedo llegar, no puedo caminar mucho. Y ya, yo quisiera felicitar a los integrantes de Raíces y Sueños, al padre Juan Ramón, que siga con ese mismo entusiasmo para que la juventud se forme, para que la juventud valore y no se despiste a otras cosas. Eso mismo le digo a la juventud, que siga el padre Juanra, para que
crezca la enseñanza, el amor, el trabajo, ¿no es cierto? Que sí es. Y a mi comunidad, pues, le digo que yo estoy satisfecha de haberle servido. De una u otra manera he servido a mi comunidad y que no me canso de seguir dando la mano. Un abrazo para todos, comadre Vilma. Muchas gracias a Raíces y Sueños por haberme dado esta oportunidad de dirigirme hacia ustedes. Muchas gracias. Bueno, de nuestra parte y de la parte de Michael y de parte de la Fundación, nosotros agradecemos que nos haya prestado su valioso tiempo para revivir momentos muy amenos, traer a la memoria cosas positivas y que van a quedar grabadas para que las siguientes generaciones pues, puedan disfrutar de este momento que hemos tenido con usted. De nuestra parte agradecerle y de una vez invitarle a que conozca todo lo que es la Fundación Raíces y Sueños. Entonces muchísimas gracias y será una próxima oportunidad cuando vayamos a preparar el relleno. Quedamos Muchas gracias. comprometidas para preparar el relleno. Usted nos va a decir cuándo vengamos. Lo vamos a grabar también y lo vamos a saborear. Bueno. Chao. Chao. Gracias.